bienvenidos a nuestro podcast Más Allá de las Puertas. Soy Angélica Jacome. Mi nombre es Isaac Salguero y hoy día vamos a hablar sobre el tema maximizar el retorno de inversión mediante propiedades en alquiler. Bueno, sí, este es un tema muy interesante que nos han solicitado nuestros clientes que justamente están pensando en realizar un tipo de inversión. De hecho, sabemos que la inversión inmobiliaria es una de las mejores para obtener rentabilidad, obviamente a largo plazo. Así es. Bueno, para un poco más introducirnos al tema, ¿qué aspectos importantes o qué investigación previa debe tener un cliente para adquirir una propiedad que genere un retorno de inversión mediante el alquiler? Claro, bueno, necesitan hacer un estudio de mercado a profundidad, ¿no? Tener ese conocimiento para justamente saber en dónde van a realizar la inversión. Y al hablar de en dónde, pues estoy hablando de la parte demográfica, ¿no? Averiguar detalles como, por ejemplo, cuáles son los sectores que tienen mayor acogida para el tema de rentas, por ejemplo, quiénes están habitando en este lugar, podrían ser extranjeros, y qué es lo que estos extranjeros o estos clientes puntuales están buscando en una propiedad. Sí, mira, yo una vez en un libro había leído que si tú vas a invertir en propiedades que tengas un retorno de inversión por el alquiler, debes tener por lo menos estar a 1 hora de esa propiedad, porque si tú te vas a hacer cargo de la administración, de atender a los clientes, de cuidar la propiedad, no debe ser una propiedad que te quede lejos, no debe ser una propiedad que te quede difícil de acceder. Más bien, si tu idea es ingresar en este mundo de negocio, de invertir en propiedades y arrendarlas, debes estar bien organizado, debes tener una perfecta administración y que básicamente sea accesible, porque también hay mucha gente, por ejemplo, que quiere invertir en Estados Unidos, pero a veces ni siquiera saben cómo funciona allá, cómo son los contratos de arrendamiento o cómo es el tipo de manejo de negocio allá. Exacto. Y de hecho un ejemplo muy claro es el tema de propiedades que están comprando para luego ser rentadas en Airbnb, ¿verdad? Exacto. Hace un momentito me comentabas, porque el hecho de estar muy pendiente de esta propiedad significa que, lo que tú dices, tiene que estar cerca del inmueble para su administración. Claro, o sea, como podemos ver, el Airbnb es una tendencia actual, porque antes no existía la idea del Airbnb. Entonces, ¿cómo tú ves esta tendencia? O sea, ¿crees que afectaría, no afectaría a este tipo de negocio? No, más bien yo le veo como un factor muy positivo, porque la gente puede comprar varias unidades de vivienda. Por ejemplo, en un mismo edificio una persona puede invertir, qué sé yo, en suites, en apartamentos y tener muchas alternativas para ofrecer a clientes que están buscando un requerimiento similar. Sí y no. ¿Por qué? Porque la idea del Airbnb nace de la necesidad de que yo tengo un cuarto desocupado en mi casa y quiero sacarle provecho. Entonces, el negocio de comprar una propiedad para rentarla es totalmente diferente a la idea de donde nace el Airbnb. Pero mira que hay, o sea, bueno, estoy de acuerdo en parte cómo nació la idea, ¿no? Pero yo conozco muchos clientes que, por ejemplo, están comprando propiedades en la costa, departamentos que únicamente son destinados para esta actividad, para Airbnb. Entonces, en realidad están invirtiendo en este tipo de propiedades para destinarla exclusivamente a este negocio. Claro, y como podemos ver, al ser una tendencia, cuando son tendencias que pegan así de fuerte como el Airbnb, no hay tantas regularizaciones. Entonces, cuando ahorita el Ministerio de Turismo ya intervino en los Airbnb de aquí de Ecuador. Entonces, si vemos que hay estas limitaciones, también vemos que no siempre es positivo lo que va a hacer esta tendencia. Bueno, sí, porque obviamente pueden presentarse diferentes factores y aspectos que alteren la tendencia como tú lo estás mencionando. Bueno, dentro de la investigación de mercado, también tenemos que saber, por ejemplo, o la persona que esté interesada en invertir un bien debe conocer acerca de los comercios que están alrededor, porque si yo voy a decidir poner mi dinero para tener una rentabilidad a futuro, necesito conocer si el sector es adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se están desarrollando los negocios alrededor y también la parte de trabajos, porque necesito saber si es que mi vivienda o mi departamento o la casa en la que estoy invirtiendo, qué condiciones alrededor tienen para que la gente decida ir a rentar y vivir en mi propiedad. Claro, o sea, más o menos se debe tener una anticipación del lugar a donde se va a rentar, porque entendemos que no es una inversión de 1 año, 2 años, sino es una inversión que se planea hacer con un largo tiempo. Largo plazo. O sea, todo lo que tiene que ver con bienes raíces debe ser pensado a largo plazo. Entonces, imagínate, si el contrato de arrendamiento, según la ley de inquilinato, el mínimo sugerido son 2 años.
Correcto. Entonces tú debes ver que la zona donde vas a comprar Sea atractiva, ¿no? chuta, vaya a ser pues, atractiva durante mínimo 5 años. Claro, que para que siempre mi propiedad esté rentada todo el tiempo. Exacto. Dentro de estos factores, ¿crees que es importante revisar el precio del alquiler? Claro, claro, porque mira, yo también había leído en un libro que si tú quieres tener una inversión inteligente al momento de tú comprar y después rentar, el negocio en sí no está en la renta que tú tienes, está en el precio que tú compras. ¿Por qué? Porque si tú compras una oportunidad y después la rentas a un precio bajo y después la vendes, tú estás recuperando todo el mal negocio que pudiste hacer al rentarla. Y mira, hay otra cosa que es interesante de analizar el arriendo, es que, por ejemplo, uno dice que comparas tú en una póliza de un banco y el banco te da el 10% anual. Entonces la idea es que por lo menos un arriendo te represente el 10% de lo que te vale la propiedad. Claro, para que sea rentable, ¿no? Porque Exacto. si no, prefiero tener mi dinero Seguro en el banco y no correr el riesgo de comprar una propiedad. Por eso Exacto. es que se necesita hacer una buena investigación para Exacto. tomar esta decisión. Bueno, considero también que dentro de las estrategias de adquirir un bien rentable está el comprar de manera inteligente. Tú ya lo mencionaste hace un momentito, o sea, cómo comprar de manera inteligente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación o una de tantas que hay? Sí, o sea, mira, aquí podemos nosotros analizar el precio de diferentes formas, porque si tú piensas como inversionista, tú vas a hacer una compra inteligente en el monto que tú des, te recuperes mínimo el 10%, entonces vas a dividir, vas a sacar el 10% de lo que te va a costar la propiedad, divides para los 12 meses que te costaría el arriendo y ves si justifica ese precio. Claro. O puedes irte por también un estudio de mercado, que es lo que nosotros hacemos aquí en RE/MAX, que es un estudio de mercado, hacemos el análisis comparativo entre propiedades ya vendidas y que están en venta y vemos un precio referencial en este histórico que se nos da. Entonces una compra inteligente bien puede ser por el rendimiento que va a tener la propiedad o por un precio de mercado. Claro, después de un análisis. También considero que, por ejemplo, una compra inteligente sería comprar de contado. O sea, si tengo la posibilidad de comprar de contado, me da el rango de tener una mayor negociación. Claro. Y que obviamente no voy a invertir, o mejor dicho, no voy a tener los gastos de intereses que otorga una entidad financiera. Claro, pero mira, es súper buena la lógica del contado, pero imagínate que hay personas que hasta de ahí sacan provecho. Porque digamos que tú te financias con un crédito hipotecario para hacer este tipo de inversión y que tú por el crédito hipotecario tengas que pagar una cuota mensual de $300 y tú de arriendo percibes 500 o 600. Entonces recibes el arriendo de 600, pagas 300 al banco y 300 te queda a ti de utilidad. Claro. Y la propiedad se va pagando sola con el arriendo. Entonces, si sabes utilizar bien lo que son financiamientos, montos, créditos y tasas. O en otras palabras, hacer dinero con el dinero de otros, ¿no? Entonces, si lo utilizas bien, pues es perfecto. Pero creo que sería una de las alternativas, como te digo, la compra de contado, claro. Por mayor negociación. ¿Tú qué prefieres, verás? Si tú tienes $100,000 ahorita, ¿qué prefieres? ¿Comprarte una propiedad de $100,000 de contado o comprarte 5 propiedades poniendo $20,000 de entrada en cada propiedad? O sea, tendría que evaluar, la verdad. Porque si yo prefiero comprarme de contado, significa que probablemente no estoy adquiriendo una propiedad de 100,000, sino estoy adquiriendo una propiedad que en realidad a precio de mercado costaba 150,000. Y aproveché que tengo el dinero en mano para hacer, como te digo, ese rango de negociación mucho más alto. Entonces, obviamente, si es que compro las otras, ya son otras condiciones también, ¿no? E implica, como te digo, el interés del banco. Por eso es que, para mi forma de pensar, creo que sería una de las tantas alternativas de compra inteligente. Claro, pero ¿cuál opción? Por eso no, la de contado. Estoy defendiendo mi punto. No, yo escogería las 5 propiedades. ¿Sí? Sí. Bueno, aparte que no me gusta estar endeudada, entonces es otra cosa. Bueno, a mí tampoco, pero a la vez no es una deuda mala, es una deuda buena. Ajá. Bueno, también considero que otra alternativa o compra inteligente serían hacer o considerar propiedades que tengan algo que reparar, algo que restaurar. Claro. Porque obviamente se puede ofertar mucho menos considerando todo lo que voy a hacer en esa propiedad, ¿no? Claro, o sea, como te digo, todo depende del objetivo final. O sea, se le denomina flipping inmobiliario, que es comprar la propiedad, remodelarla y venderla. Exacto. O sea, si tu fin es venderla, chévere, pero si tu fin es arrendarla...
Pero es que el punto es comprar, repito, el punto es comprar, es adquirir o invertir en algo que estás aprovechando en este momento en un menor costo. Obviamente tú luego sacas cuál va a ser el rendimiento que te va a generar, pero ese es el objetivo. Es que, mira, o sea, viéndolo, vámonos enfocándonos al tema del arriendo. O sea, por eso cuando tú vas a comprar para rentar, o sea, tu negocio es la renta, no es recomendable comprar en proyecto. Así el precio vaya a ser menor. Por eso, ¿pero no te estoy hablando de proyecto? Es que igual vendría a ser un proyecto porque tú tienes que invertir tiempo en la remodelación del bien para después arrendarlo. Pero probablemente ese tiempo equivalga a luego recuperar el rendimiento que te digo. No la vas a vender, porque la vas a rentar. por eso es que la vas a rentar. Porque, repito, digamos que es una propiedad de $200,000. Ya. Sé que tiene que hacer algunas adecuaciones que me voy a demorar un mes. ¿Ya? Pero esa propiedad yo estoy negociando y obtengo $50,000 a mi favor. ¿Sí? Que básicamente voy a demorarme un mes y luego voy a poder rentar en un mejor precio o en el valor en el que yo esperaba para recuperar mi inversión. Hoy hemos venido con ganas de discutir. Estoy defendiendo mis puntos. Tú defiendes los tuyos. Sí, o sea, mi punto, verás, o sea, obviamente yo sé que partiendo de tu respuesta que me dijiste que era de contado y preferías una opción de contado, y yo partiendo de mi respuesta que te dije que son 5 opciones financiadas, las 5, entonces a mí me va a atar el banco a que cuando pase ese mes de remodelación yo tenga que pagar las cuotas. Acuérdate que yo estoy comprando de contado. Exacto, pero es que por eso te digo que es diferente punto de vista en base a eso. Correcto, pero yo creo que tú y yo, o sea, tenemos igual la razón y cada quien defiende su punto de vista. Entonces, claro, ponte a mí, un mes que yo no rente es un mes perdido, o sea, un mes que yo me tarde en adecuar es un mes perdido que yo tengo que pagar las cuotas del banco. Correcto, en cambio yo no lo veo así, porque digamos que compro la propiedad, como tomábamos el ejemplo, $50,000 menos, quizás voy a invertir $20,000, me quedan $30,000 todavía. Y aparte de eso, si la rentaba en las condiciones que están en este momento, probablemente iba a tener una rentabilidad menor. Pero como voy a hacer mejoras, como voy a hacer adecuaciones, puedo subir el valor de la renta. Eso también me representa a futuro y a largo plazo. Es que, como te digo, o sea, desde mi punto de vista, yo compraría ya con al siguiente día ponerla en arriendo y rentarla. Y bueno, y aquí viene el siguiente punto para seguir debatiendo esto, ¿verdad? Mira, el tema de cómo optimizar, ¿no? Ya. Una de las formas, retomando lo que acabo de decir, unas formas de optimizar el ingreso o la rentabilidad es justamente realizar mejoras a la propiedad. Yo sé que tú vas a decir, no quiero invertir, yo sí quiero invertir para ganar más, pero es uno de los aspectos que se tratan en ese punto, que nosotros lo teníamos ahí revisado para conversarlo. Claro, o sea, como te digo, depende del objetivo. Si mi objetivo es rentar al mes y de que me den un arriendo, no va a ser venderlo, o sea, no es mejorar la propiedad para después venderla, sino mi objetivo es que todos estamos hablando solo de rentas. Por eso, es que no estamos hablando de ventas, solamente de todo lo que tiene que ver con rentas. ¿Qué es lo que haces para mejorar ese ingreso o esa rentabilidad en base a las rentas? ¿Qué prefieres? ¿Rentar tu propiedad en Airbnb o por un alquiler de mínimo 1 año, 2 años? Tendría que hacer un cálculo. Si el rendimiento en Airbnb es mayor a rentarlo por 1 año o 2 años, entonces hago esa opción. Pero si es lo otro, obviamente me voy por el otro lado. Por eso te digo, es que hay que hacer un análisis completo y ver cuál es la tendencia que me genera cada que cierto tiempo se renta en Airbnb o versus tener la aparente seguridad de firmar un contrato a 2 años, por ejemplo, porque eso tampoco me garantiza de que el arrendatario va a permanecer en mi bien 2 años. Puede pasar cualquier cosa y se me puede ir a los 6 meses. ¿Qué es lo mucho que va a perder? Su garantía. Pero igual mi propiedad va a quedar desocupada y tengo que empezar nuevamente un proceso para encontrar otro ¿Y qué opción te resulta más atractivo? ¿El Airbnb o el arriendo por largo tiempo? Es que te digo, son dos negocios diferentes. Entonces yo puedo comprar, si estoy en el punto de invertir, puedo comprarme una suite, por ejemplo, que en el tema de Airbnb es mucho más rápida si estoy hablando de aquí del hipercentro financiero de la ciudad de Quito. Y también puede tener otra propiedad que sea residencial o que sea un departamento, pero para más personas, 2 o 3 dormitorios, para la parte residencial. O sea, que solo sea para 1 año o 2 años. O sea, está bien. Depende, lo haría. Si tuviese la posibilidad de tener los dos tipos de propiedades para estos 2 segmentos de negocio,
Yo los tengo a los dos. A los dos. Ajá. Es válida la respuesta. Sí. Como les decimos, es dependiendo de la finalidad que uno quiere tener. Si mi objetivo es una renta a largo plazo, la pongo en arriendo por varios años. Si mi objetivo es poder conseguir más día a día con el Airbnb, también lo puedo hacer. ¿Cómo más mejorarías la rentabilidad de un bien que ya lo tienes para renta? Para renta. Ajá. A ver, yo mejoraría la rentabilidad de un bien. Ponte, lo que hacen mucho en Estados Unidos son las casas multifamiliares. O sea, tú compras una casa, la divides en apartamentos y rentas cada apartamento. Te va a salir más, vas a percibir más arriendo que arrendar la casa entera. Sí, podría ser. Es una opción para mejorar el rendimiento. Pero eso sería, por ejemplo, en Estados Unidos, porque tienes como la casa principal y tienes el o sea, departamento. Es un modelo que se da mucho en Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque las casas de allá son de otra estructura, o sea, son más fáciles de adecuar. Aquí las construcciones son por bloque, allá es de madera, o sea, materiales derivados de la madera. Pero ponte, aquí te pongo otro ejemplo, que sí tenemos aquí en Ecuador este tipo de propiedades. Por ejemplo, aquí en el sur de Quito, tú escuchas casa rentera y son casas con 3 departamentos. Claro. Es la misma idea que allá, pero acá. También tenemos en el sector de la Jipijapa, que igual son casas multifamiliares, que tú vas y ves 3 parqueaderos frontales porque son 3 departamentos diferentes. Es otra opción para poder maximizar los resultados por renta. Si tú me preguntas a mí, yo creo que mejoraría o maximizaría los resultados, aumentaría inclusive el valor. Por ejemplo, colocando ciertos electrodomésticos que sé que son necesarios. Por ejemplo, la línea blanca, ¿no? Lavadora, secadora, refrigeradora, cocina. O sea, lo principal, y de esa manera puedo, de alguna manera, subir el valor que voy a percibir por renta. Sí, o sea, como te digo, es muy diverso, porque ten en cuenta que todo va a depender del mercado. Porque digamos que por el mismo precio se puede adquirir una amoblada, completamente amoblada. Bueno, yo creo que ahí, esto que tú me estás mencionando, podemos hablarlo a detalle, por ejemplo, en las estrategias de alquiler. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, considero que una de las estrategias de alquiler sería lo que te dije hace un momento, manejar precios competitivos. Por ejemplo, hago un análisis del sector en el que yo tengo mi propiedad que está a la renta y obviamente no me voy a ir por debajo del precio de mercado de renta, sino más bien voy a estar como al límite, ¿no? Entonces te doy un ejemplo. Si es que hay departamentos en el sector que están en 700, quizás yo lo puedo rentar en $680. O sea, jugar con ese tema, investigar bien a ver si lo puedo hacer. Sí, claro, o sea, como te digo, ponte, también depende de la necesidad, porque digamos que tú necesitas rentar ahorita, tú vas a tener que sacrificar un poco el precio. Pero acuérdate que estamos hablando de rentabilidad. Sí, o sea, como te digo, digamos que tu propiedad lleva desocupada 6 meses. Entonces algo te dice que a alguien no le está interesando tu propiedad. Bueno, es por eso te digo que después de haber hecho el estudio y saber cuál es la tendencia, cuáles son los valores, o sea, claro, de haber analizado, entonces puedo jugar con el tema de estar casi al límite del rango de precios de alquiler que se encuentran en el sector. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra estrategia colocarías para el tema de alquiler? Otra estrategia que funciona mucho es el tema como decías, primero las condiciones, que es la línea blanca, el tema del amoblado. Otra condición puede ser la flexibilidad al momento de los pagos de garantía. Sí, por ejemplo, podría negociar. Podrías dar tú un mes de garantía con el primer mes de arriendo, otro mes de garantía con el segundo mes de arriendo. Otra opción podría ser, por ejemplo, hay muchas personas que no están admitiendo mascotas en sus departamentos o en sus propiedades. Y que hoy en día básicamente es un requisito indispensable, porque las mascotas se han vuelto parte de la familia. Entonces esto vendría a ser un factor a tu favor, ¿no? O sea, si yo permito esto bajo ciertas condiciones, obviamente permitiría que esté siempre rentada. También considero importante el establecer reglas claras con los inquilinos, porque esto te va generando también como un histórico de propietario, es decir, qué tipo de propietario, qué facilidad tengo para recibir a mis inquilinos, cómo los trato. Y si yo establezco estas condiciones, estas reglas desde el principio, no voy a tener inconvenientes. Entonces, ¿qué significa? Podrá salir el inquilino terminando el contrato, pero los mismos vecinos se encargarán de transmitir qué tipo de propietario soy. Entonces sería mucho más fácil que me renten mi propiedad a que si fuese un propietario muy complicado o muy conflictivo.
Ponte, esto pasa mucho en Airbnb, porque tú puedes ver que, esa es una de las ventajas que tiene la plataforma, que tú puedes ver las reseñas tanto de las propiedades como de los clientes. Exacto. En cambio, ponte, también nosotros como RE/MAX investigamos a profundidad a los clientes que tenemos. Entonces, sí es importante conocer, porque ten en cuenta que al ser un negocio necesitas tener todas las precauciones, o sea, necesitas saber a quién estás encargando tu propiedad. Sí, y como te digo, bueno, el boca a boca también ayuda, ¿no? Si es que es algo positivo, como también si fuese negativo. Claro, o sea, ya todo este tipo de estrategias sí podrían valer en este punto. ¿Qué otra cosa se te ocurre como sugerencia para mejorar la parte de inversión en rentas? A mí se me ocurriría otra cosa, como por ejemplo, ¿has escuchado el tema de dividir las propiedades, en el sentido de que digamos que tú tienes un departamento y lo rentas por cuartos? ¿Qué podría funcionar en el tema de Airbnb. Propiedades, bueno, Airbnb, y también de que estén cercanas a universidades, por ejemplo? Exacto. Sí, porque existe esa necesidad y tal vez para que minimice el costo de cada uno de las personas que van a alquilar, pueden tomar esta opción, pero termina siendo rentable porque al fin y al cabo voy a recuperar el valor completo que necesito de renta por mi bien. Claro, o sea, ten en cuenta que igual aquí entran las viviendas multifamiliares, que tú tienes bastantes cuartos, los rentas. Exacto. Y puedes hasta, ponte, yo una vez conocí una persona que había rentado un piso entero de oficinas. Y hizo un coworking. No, o sea, la idea fue como coworking, pero no tan coworking, porque el coworking es que tú lo rentas por días, espacios, semanas y listo. Pero este señor tenía la idea de rentarlo a largo tiempo. Ya. O sea, mientras él tenía contrato ahí, quería que también las otras personas tengan el mismo contrato. Ya. Entonces, ponte, lo que hizo este señor fue rentar el piso completo, lo rentó a 1,500. Ya. Y entre espacios, o sea, rentando cada espacio, él percibía $2,000 de arriendo. O sea, hacía un subarrendamiento permitido. Un subarrendamiento permitido, pagaba su cuota de arriendo y adicional ganaba. O sea, al arrendatario le quedaba utilidad también. O sea, y ten en cuenta que no está comprando. Claro. Él está rentando todo y subarriendo. Sí. Es otra manera de poder ver este tipo de negocio. Y ahora, al hablar de financiamiento de propiedades que serán destinadas para la renta, ¿qué podrías tú aportar en este podcast? Como yo te digo, en cuanto a financiamiento, o sea, para la renta, tú si te vas a financiar con una propiedad que vas a rentar, obviamente tu cuota mensual de pago debe ser menor a la cantidad de arriendo que vas a recibir. ¿Por qué? Porque si no estás perdiendo plata. Y bueno, y dentro de las opciones de financiamiento vamos a encontrar diferentes que pueden optar nuestros clientes interesados en este tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, el optar por una hipoteca residencial que garantiza que va a tener la opción de tener más plazo, o sea, más tiempo de plazo para poder cancelar ese préstamo y obviamente en porcentajes o tasas de interés no tan elevadas, que no es lo que sucede cuando haces financiamientos, por ejemplo, para propiedades netamente comerciales. Exactamente, o sea, aquí lo que tienes que fijarte es en la cuota del pago mensual. Exacto. Y lo que vas a recibir tú mensualmente de la renta. Y hay otro consejo que podríamos dar en este tema de financiamiento y gestión, es que, por ejemplo, tú debes por lo menos tener un presupuesto de gastos de mantenimiento. Claro. Aparte de la garantía, porque ten en cuenta que la garantía solo es los daños que haga el inquilino. Aparte de la garantía, tú tienes que tener un presupuesto, un colchoncito para que tú puedas cubrir estos gastos. O sea, si quieres pintar, si quieres adecuar, si quieres mejorar, tener este tipo de presupuesto. Y otra cosa también, contemplar el tiempo de desocupación. Nosotros aquí lo llamamos desocupación del bien. Entonces, si nuestra desocupación va a ser 3 meses, entonces tú tienes que contar con esa cuota para cubrir al banco. Imagínate si tú no cuentas con esta cuota y tu negocio es vivir del arriendo. Claro, vas a entrar en contra en esos meses, ¿no? En contra y con apuro, porque no vas a poder tener un ingreso por tu propiedad que ya invertiste.
Más bien vas a tener un gasto por la inversión que va a costar. Es importante también mantener el registro de lo que tú dijiste, ¿no? De cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos. Y si yo no tengo la posibilidad o las habilidades para gestionar esto, pues contratar los servicios de un profesional. Por ejemplo, alguien experto en contabilidad que me ayude justamente a manejar este proceso. Sí, así es. Y igualmente eso también te ayuda mucho al tema de pago de impuestos, al tema de que los bancos te consideren una persona que está recibiendo una cantidad mensual considerable para también optar por otro crédito. Y así funciona el negocio. O sea, básicamente la idea es invertir, rentar y tener un retorno de la inversión y también un pago mensual. Como recomendación financiera también sería tratar de reducir al máximo los gastos que pueda generar tu propiedad. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo la posibilidad de que toda, no sé, la iluminación de mi casa sean con focos o con lámparas que ahorren, entonces puedo de alguna manera, si es que yo me voy a encargar del pago de servicios, por ejemplo, tener un ahorro en eso. Claro, o sea, también ten en cuenta que cuando se desocupa, no está ocupado el bien, tú tienes que asumir pagos de servicios básicos, pagos de alícuotas, si es en caso de edificio. Entonces se debe contemplar todo este tipo de gastos que va a haber. Sí. Y como tú dices, si queremos optimizar, ver un edificio que no, la alícuota no sea tan alta, o que no se pague tanta luz, o el valor del agua no sea tanto, porque también hay que tener en cuenta el tiempo que va a estar desocupada la propiedad. Y en conclusión, yo creo que diríamos que si es que voy a adquirir una propiedad con el crédito que mencionábamos, sea un crédito hipotecario, sea un crédito comercial o sea un crédito de consumo, dependiendo de la necesidad, dependiendo del caso del cliente, de tiempos o inclusive de tasas de interés, considero que siempre se deben tomar en cuenta plazos, por ejemplo, de crédito, se deben tomar en cuenta gastos de cierre inclusive, para que toda esta inversión sea tan pensada que no excede ese valor y que a futuro yo pueda tener ese retorno de inversión esperado. Claro, o sea, ten en cuenta que aquí lo que te interesa es la cuota. Entonces, si tú quieres una cuota menor, vas a hacer financiamiento a 20 años. Pero también si no quieres pagar tasas de interés muy altas, puedes reducir ese tiempo de plazo. Por eso te digo, depende de la necesidad del cliente. O sea, lo que yo usaría, ponte, es el financiamiento al tiempo máximo que me den y hacer adelantamientos al capital. O sea, adelanto al capital. Precancelaciones. Exacto, precancelaciones o adelantamiento al capital para reducir la cuota. O sea, lo importante es la cuota mensual. Entonces, si bueno, creo que hemos abarcado diferentes temas, tips o recomendaciones que podrían tomar en cuenta nuestros clientes en el caso de que necesiten o estén pensando en realizar una inversión de este tipo. También recuerden que en nuestra oficina tenemos personas expertas, agentes muy profesionales que les pueden ayudar a esta recomendación, ayudar a hacer el análisis y acompañarles en el proceso. Sí, bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Igual, si desean que hablemos de algún tema en específico, nos pueden dejar en comentarios para poder planificar el siguiente podcast. Eso ha sido todo. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y obviamente acá en YouTube. Hasta la próxima.